Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias, doctor Carlos, y todas las personas de Italcol por habernos podido tener la oportunidad de asistir a este seminario tan importante cada vez, y de parte de ustedes que están de la mano de nosotros. Tenemos ya un recorrido grande en estas experiencias y realmente pues de nuevo un agradecimiento inmenso de parte de nuestra piscicultura. La pregunta era básicamente para la doctora Alexandra, pero no está, pero yo creo que Diego o el doctor Carlos las puede responder, es si la totalidad de los lotes reciben muestreo, o sea, el control de calidad de muestreo en laboratorio, o sea, si cada lote, cada batcher tiene un control de muestreo en el control de este caso de rancidez y esas cosas. Sí, don Ángel, digamos que tenemos dos formas de hacer la medición, como ya lo explicaba. La medición rápida, que es a través de la tecnología NIR, se hace a todos los lotes. Cuando hay alguna inconsistencia o digamos hay algunos lotes que se hacen para química analítica básica, normal, química húmeda que nosotros llamamos, o química clásica. Entonces cada tantos baches se hace una química y a todos se le hace la medición por el NIR. Que el NIR es una muestra que tenemos todos los resultados en menos de 5 minutos, a todos los baches de forma individual. Sí, señor, por 3 meses. En el caso de la planta de Neiva ya tenemos una certificación BAP, ya tenemos que guardar las muestras durante 6 meses, pero en la de FUNSA lo estamos guardando 3 meses. Buenas tardes, gracias. Repitiendo un poco la pregunta que había hecho antes, en su momento, cuando se habló de la pigmentación, ¿de qué manera en la vida práctica, en el día a día, en el cultivo, puede uno medir eso de cara a un resultado deseado? Si quiero más o quiero menos pigmentación de acuerdo a la exigencia de mis clientes. Pues eso dependería de la exigencia de su cliente y del peso al que usted quiere sacar ese animal. Si usted quiere obtener un animal muy pequeño con una pigmentación muy alta, va a tener que empezar desde un animal muy joven a pigmentar, o de pronto no va a alcanzar con el nivel de pigmento que tenemos en las fórmulas comerciales. ¿Sí? Entonces lo que uno generalmente debería hacer en la finca es pues también hacer un muestreo, así como se hace un muestreo de biomasa, ir haciendo un muestreo de color. Usted tiene exceso de pigmentación, usted quisiera tener un valor menos, entonces usted tiene que empezar a pigmentar más tarde. Por ejemplo, usted está pigmentando, o usted tiene una venta de animales que en peso vivo salen de 700 gramos, pues usted debe determinar que no empieza a alimentar con pigmento desde los 150, sino por ahí desde los 250. Y también va a tener un ahorro económico, obviamente, porque la Levante o una fórmula sin pigmento va a ser más económica. Pero pues eso se le va a dar la cantidad de consumo que debe tener para llegar a ese valor. Claro, sí, señor. No, la diferencia se mantiene, doña Yolanda, pero los valores cambian, señor. Sí, lo que me dice aquí Walter es muy cierto. El objetivo suyo, pues, debemos definir es el peso final al que usted quiere llegar, o el peso por medio que está cosechando. Nos reunimos y más o menos yo le hago el cálculo de cuánto es el consumo de pigmento y más o menos cuál sería el día estimado de que usted empiece a alimentar con pigmentación y empezar a hacer los muestreos. Obviamente vimos que la pigmentación tiene muchos factores que la afectan, entre ellos obviamente está el nivel de oxígeno, la densidad que usted maneja, todo eso nos puede alterar. Entonces manejamos una brecha de días conservadora a partir del cálculo que se realice y empezamos a hacer muestreos de color. Mi nombre es Carlos Fernando Balcero. Es inquietud y también como sugerencia en lo siguiente: la mayoría de nuestra patria, Colombia, existen bastantes fuentes hídricas en páramos de alta montaña, quebradas, ríos, lagunas, lagos y en fin. Me inquieta la cantidad de
problemas que hay en cuanto a contaminaciones por fungicidas, herbicidas, basuras, animales muertos que botan a las fuentes hídricas, costales rellenos de lodos para rellenar sitios para conducir el agua a los sitios de criaderos de trucha. En fin, la cantidad de basuras, vidrios, ropas, no puedo decir qué cantidad también de elementos patógenos como excretas, y en otros casos pues eso es de analizar y qué ustedes nos aconsejarían. Por parte mía he sacado cantidad de elementos como llantas, cobijas, colchones, toallas higiénicas, plásticos, todo va al mar sin tener también que discernir o decir los aceites, grasas, pinturas de las ciudades, de lavado de carros. En fin, la inquietud mía es, aparte de que por personal, digamos, propio, de sacar algunos elementos, pero no todo es favorable porque hay cantidad de toneladas de estos aspectos. En cuanto a eso, dejo esa inquietud. ¿Qué ustedes opinan y qué podemos hacer? Aparte de los incendios forestales que también influyen mucho en que se pierdan bosques o reservorios grandes de páramos de agua, y en fin, no tengo en este momento qué más recordar, pero es una inquietud que debemos analizar todos y qué debemos hacer. Gracias. Indiscutiblemente la trucha es un animal muy sensible, y en todos los compuestos que usted menciona habrá algunos que sí representen cierto grado de toxicidad, o que el animal empieza a acumular compuestos tóxicos en el hígado y que usted pueda tener algún problema crónico. Eso, todo lo que usted menciona es muy cierto. De ahí parte que usted debe tener una excelente relación con todos sus vecinos de Cuenca, estar monitoreando, estar pendientes de que no suceda eso, de corregir problemas sanitarios, digamos, mediante, pues ahorita todas las corporaciones y las alcaldías pues tienen programas de pozos sépticos y todo esto para las familias. Concientizar a todos aquellos que tienen algún impacto sobre la cuenca de la importancia que hay pues para cuidarla, obviamente, y obviamente porque va a tener un impacto negativo en su producción piscícola. Le puedo comentar un poco la experiencia de una iniciativa que partió hace alrededor de 10 años atrás, quizá un poco más, que fue un acuerdo voluntario de producción limpia. Nosotros no podemos hacernos cargo necesariamente de lo que ensucie y lo que contamine el resto de la comunidad, pero sí nos podemos hacer cargo del impacto que tiene nuestra actividad como piscicultores sobre el entorno. Esa es nuestra primera responsabilidad. En este acuerdo voluntario de producción limpia se generaron una serie de indicaciones para la industria, para los usuarios de los cuerpos de agua, que tienen básicamente como objetivo una producción más sustentable, con el reciclaje, la reutilización, reconversión y además el retiro y el manejo de los residuos. Dentro de este programa existía hasta el día de hoy una campaña que se llama Campaña de Playas Limpias, donde la gente del centro cultivo una vez al mes recorría la ribera, ya sea de una playa o de un río que tiene directa vecindad con la piscicultura o con la instalación, y recogía todos aquellos materiales que eran producto de su propia actividad o de otros, y se dejaba un registro para poder dejar establecido en el tiempo de que nuestra actividad acuícola tiene un impacto sobre el medio, somos conscientes de ello, sabemos cuánto es, qué naturaleza es la contaminación, la estamos registrando y la estamos controlando. Porque lo peor que puede pasar es que en el día de mañana la comunidad se vuelva en contra de la actividad acuícola, echándole la culpa de la contaminación. Y posiblemente ustedes, igual que nosotros, están igual de convencidos que es muy importante mantener los ríos y los cuerpos de agua lo más limpio posible. Pero eso hay que visibilizarlo.
hay que mostrarlo, hay que tener una campaña que aparezca en una revista, que aparezca en una radio, que aparezca en un diario, cosa que la comunidad también recoja la iniciativa y participe. Ese programa partió hace, como decía, 10 años y tiene un nivel de aceptación muy alto. Y hoy día es es algo que normalmente se hace sin que nadie lo pida. El programa de producción limpia y la campaña de playas y riberas limpias. Bueno, ya para terminar con esa pregunta, uno de los pilares de los programas de bioseguridad precisamente es ese manejo ambiental. Si lo enfocamos a la contaminación que se puede generar por la implementación de un programa de limpieza y desinfección, porque finalmente los detergentes y los desinfectantes son productos químicos que si ustedes no saben manejar pueden llegar a contaminar fuentes hídricas. Básicamente la recomendación es utilizar productos biodegradables. En el caso de los detergentes, que sean libres de fosfatos para que no rompan la tensión superficial del agua y se liberen pues todos los gases como el oxígeno pues, que se requieren en la industria y en general. Y también utilizar equipos que sean eficientes, que ahorren el consumo de agua y que pues permitan hacer un uso eficiente de los productos químicos y que no me vaya a generar un vertimiento que pueda contaminar fuentes hídricas. Buenas tardes, mi nombre es Julián Ramírez. Mi pregunta va dirigida al ingeniero Walter Bravo. Quisiera saber cuál es la temperatura recomendada para el transporte del alevino en grandes distancias, más o menos de 6 a 8 horas. ¿Qué temperatura nos recomienda usted para transportar alevino en el agua, ¿no? La temperatura del agua me refiero. Bueno, la temperatura ideal creo que no te la puedo decir. Lo que sí te digo es que el metabolismo de la trucha, la temperatura entre más alta sea, el metabolismo es mayor. Entonces eso significa que usemos temperaturas bajas, 8 grados, 7 grados, como en mi opinión personal es como lo ideal. Pero no solo temperatura, sino que el transporte de peces tiene que ser es un tema más bien, hay que especializarlo. Entonces tenemos que diseñar un tanque que sea apropiado para transportar larga distancia, como tú dices, 8 o 10 horas. Un tanque que pueda eliminar el CO2 y trabajar en base a densidades máximas. Por ejemplo, densidades que, en mi opinión, si voy a viajar 10 horas, yo no transportaría más de 50 kilos. Pero el principio básico es que entre la temperatura del agua esté más fría, baja el metabolismo de la trucha y el consumo de oxígeno es mínimo. O sea que se debe seguir ese lineamiento. Entre más baja, claro, más… Claro, el metabolismo del animal, como no nos olvidemos que la trucha es un animal poiquilotermo. O sea, entre más fría el agua, está menos activa. Por lo tanto, va a consumir menos oxígeno y va a generar menos CO2. Menos CO2 en el agua. Entonces es un poco ojo con el oxígeno, porque si vamos a llevarla a 7 grados y vamos a entregarlas a una piscicultura con 15, el shock térmico puede ser violento. Entonces tenemos que hacer un protocolo que nos permita hacer una aclimatación antes claro, de volverlos al agua. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Solamente para complementar el punto, hay algunos procesos que pueden facilitar los traslados de peces, que es básicamente la calidad del agua propiamente tal. Si el traslado va a ser muy largo, lo ideal es que ustedes tengan el camión cargado con agua previamente, pero de una fuente de agua lo más limpia posible, ¿ya? A modo de ejemplo, en el sur de Chile hay varios puestos de agua. Son puestos que están verificados por la autoridad con una autorización que describe que esa agua es de pozo y está desinfectada. Entonces, para los traslados, los camiones que a veces tienen que viajar 24, 36, hasta 40 horas hasta Puerto Natales, esos camiones tienen que hacer postas de agua. Se detienen en estos lugares que tienen agua de muy buena calidad, botan parcialmente el agua que traían, se desinfecta esa agua y se carga con agua de pozo limpia.
y eso ayuda mucho, especialmente en los traslados largos, porque hay que pensar de que el agua de cultivo puede tener un cierto grado de degradación. Si uno le suma 8 horas, con mayor razón. Buenas tardes, mi nombre es Germán Azula. Esta mañana tuve la oportunidad de preguntarle al doctor Carlos Lobos sobre el efecto de la consanguinidad en la reproducción de la trucha. Le pregunté, doctor, porque durante muchas décadas la cuenca del lago de Tota fue manejada por entidades que practicaban unos programas de repoblamiento donde se capturaban hembras y machos del lago, y durante muchos años se resembraban esos alevinos cíclicamente, evidenciando algún tipo de consanguinidad de esos animales. Es probable, doctor, que las malformaciones, la lordosis, la cifosis, las colas grandes, las cabezas grandes hayan sido como resultado de problemas de consanguinidad en la cuenca del lago. Es posible porque estos programas de repoblamiento tienen éxito en la medida de que la variabilidad inicial de la población sea alta y se mantenga una variabilidad alta durante los años sucesivos. Si no hay ningún control de parentesco en las cruzas siguientes, existen muchas posibilidades de que se empiecen a cruzar entre hermanos o parientes, y al cabo de un par de generaciones se produce una pérdida de variabilidad, el pool genético se disminuye porque está muy consanguíneo, muy mezclado, y la ocurrencia de malformaciones en el cuerpo es uno de los primeros indicadores de depresión endogámica o consanguinidad, de la mano de muy malos rendimientos. Los animales también son más sensibles a las enfermedades y no prosperan. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Tengo varias preguntas para el ingeniero Walter en cuanto a la parte de incubación, que realmente en Colombia hemos cometido unos errores que, como tú sabes, se ha transmitido y se siguen cometiendo. Entonces, digamos, en la fase de alimentación tú sugieres que se inicie cuando ya empiezan a nadar y empezar a separar, pero en la experiencia las larvas cuando están después de eclosionar y cuando están la manipulación hace que se vuelvan como más susceptibles y hay mayores mortalidades. Esa manipulación, al trasladarlos a tanques todos los días y esto, debe haber una aclimatación previa también para pasarlo al tanque, y qué densidades se deben manejar en la fase de la larvicultura. Esa es la primera. La segunda, que en cuanto a desinfección de las ovas y todo esto, tú hablabas de una desinfección y unos tiempos de desinfección. Me gustaría que nos aclararas cuál es el más recomendado, porque pues hay gente que está recomendando el peróxido, los de yodo, el uso del yodo. Sin embargo, en Colombia pues tenemos varios tipos de yodo, hay unos que vienen demasiado diluidos, mezclados, inclusive me han dicho que con melaza para aumentar el color, pero tienen menor ingrediente activo. Entonces, ¿cuál es la dosis propia del ingrediente activo de las soluciones de yodo? O si el formol, o cuál es el más recomendado para ovas. Y en el tiempo de desinfección de las canaletas, me imagino que se tiene que suspender la recirculación para que haya esa eficiencia en la desinfección. Entonces, me gustaría que nos aclararas bien cómo es esa desinfección óptima de las ovas. Pregunta estaba basada en el movimiento de los alevines desde el bastidor o incubador a la primera alimentación. Sí, claramente, si el manejo se hace de mala forma, podría claramente generar un estrés o un problema en el alevín. Por eso es que el tema de la capacitación es tan importante, ¿cierto? Si se hace de buena forma, si se hace suave con los implementos adecuados, no genera problema. Se hace mucho, la gran producción de truchas se hace de esa forma, básicamente para evitar, como te digo, la primera selección y que todos los peces puedan empezar a comer en su primer día o en su segundo día de natación. No genera problemas si hay una capacitación previa. Sí podría generar problemas si los sacas del bastidor, como tú dices, y los llevas a un estanque de primera alimentación
con temperaturas distintas o lo hace de mala forma, ¿cierto? Creo que se puede hacer bien, se hace muy bien y no genera nada, o sea, solo trae beneficios, no hay desventaja si se hace bien. Y la segunda pregunta prefiero que te la responda el doctor Carlos Lobos porque está en su tema. Respecto a la desinfección de ovas, existen varias metodologías. La más común y la más conocida es el uso de compuestos yodados, pero también existen los peróxidos de hidrógeno, incluso la formalina y el permanganato. La ventaja de los compuestos yodados es que tienen un margen de seguridad bastante alto. Si hay sobredosis no debiese pasar nada con los embriones, pero lo que es importante es seguir cabalmente los pasos que indicó Walter respecto de una adecuada hidratación, que las ovas estén completamente hidratadas al momento que uno va a realizar la actividad de desinfección. Si no se ha cumplido el tiempo mínimo de hidratación, existe la posibilidad de que el compuesto yodado diluido en agua ingrese adentro de la ova. Ese es un punto muy sensible. Y respecto de qué productos utilizar como yodados, hay un par de productos que tienen registro, estudios y diseños para ser utilizados en ovas de salmónidos. No da lo mismo usar cualquier yodo. El yodo, que es una roca fosfórica, es un yodato a la larga, tiene una serie de elementos de bastante riesgo cuando se quiere mantener el pH bajo utilizando, por ejemplo, ácido sulfúrico. Hay compuestos yodados que sirven para desinfección de botas o instrumental. Ese compuesto yodado no sirve para desinfectar ovas. El yodo que se usa para desinfectar ovas mantiene el pH bajo con ácido fosfórico, ¿ya? Pero el punto es otro. Independiente de la naturaleza, hay que buscar un producto que tenga registro, haya sido diseñado para desinfectar ovas. Hay un producto inglés que se llama Ovadine, hay un producto americano que se llama Bafodine y hay un producto desarrollado en Chile hace un par de años atrás que se llama Aquayodo. De esos tres yo tengo experiencia y sé que su diseño es bastante inocuo si se ocupa bien. Pero también hay que revisar las consideraciones que decía Walter. Tiene que estar dentro de la fecha de vida útil del producto. Tiene que almacenarse adecuadamente. Si eso no se cumple, podemos tener muchos problemas. Las tandas de desinfección se hacen con una concentración de 100 ppm, ¿ya? Por 10 minutos. Y generalmente el productor del producto yodado, él indica en su ficha técnica cuántas ovas se deben desinfectar por cada ronda de producto diluido, ¿ya? Es una instrucción bastante clara. Generalmente son 100.000 ovas por 100 ppm por 10 minutos, ¿ya? En el caso de la ova del salmón del Atlántico se hace de esa forma. Y terminado ese tiempo, se retiran las ovas del canastillo o de la batea donde se está haciendo la desinfección y se vierten en el agua unos sobres con tiosulfito de sodio que quela el yodo. Y ustedes van a ver que al poner estas sales en el agua, el yodo mágicamente desaparece y el agua se vuelve cristalina. Tiosulfito, sí. Tiosulfito de sodio. Entonces, una cosa es utilizar el yodo que sea adecuado de un fabricante conocido, con registro para uso en peces, que haya sido mantenido adecuadamente dentro de la vida útil, en la dosis que corresponde, y lo último es neutralizar el producto una vez que se terminó de utilizar. Vamos a hacer las dos últimas preguntas porque debemos de entregar el salón y vamos entonces a el cóctel y a la entrega de los certificados. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda. Respecto a lo que decían el doctor Walter y el doctor Carlos y el ingeniero Walter, sobre moler el alimento, pues hablaban sobre moler el alimento de levante o de engorde. En el caso de los alevines que nosotros manejamos, igual tenemos que moler el alimento de iniciación. ¿Qué tan recomendado es eso o qué tan mala práctica es? Y
con respecto a la respuesta que alguno de los dos nos pueda dar, ¿qué está haciendo Italcol para manejar esas tallas que necesitamos todos los que producimos trucha? Bueno, indiscutiblemente si yo tengo un alimento que lo he fabricado y lo he granulado acorde al tamaño de la boca del pez, voy a tener un éxito total en garantizar que realmente la nutrición que él tiene es completa. Desafortunadamente los equipos que logran tener tamaños de partículas extruidas de 400 micras hacia arriba no son muy costosos y por el momento en el volumen que se tiene de iniciadores acá no es viable su importación y tenerlo. ¿Sí? Obviamente todo ese desperdicio que se genera o la harina que puede caer residual puede ser una fuente de contaminación tanto del agua, exige mucha más aseo y desinfección que tiene que hacerse en los procesos de alimentación porque también pueden convertirse en un foco de crecimiento bacteriano como lo estábamos viendo en el tema de flavobacteria. Tratamos de hacer un mejoramiento como los… ¿Señora? O sea, para terminar esa parte, no solamente porque pues el tema del aseo creo que pues aunque es muy importante pues es un tema manejable, es en cuanto a la nutrición, o sea, ¿qué tanto se pierde el tema nutricional al moler el alimento? Se pierde, digamos que dentro de la formulación hay compuestos que llamamos hidrosolubles, algunas vitaminas, algunos minerales al entrar en contacto con el agua de una vez se solubilizan, entonces estos van a ser los primeros que se puedan perder. Macromoléculas como proteínas o grasa puede que queden íntegras en las partículas más pequeñas, pero sí va a haber un porcentaje de algunos nutrientes, sobre todo estos hidrosolubles que se van a perder. Bien, muchísimas gracias a todos, a los conferencistas, todo nuestro agradecimiento y reconocimiento por la sapiencia, por el aporte en el día de hoy. Vamos entonces a comenzar a entregar los certificados. ¿De qué manera lo hacemos?